Muy buenas tardes, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Hoy quería hablar de un tema actual, quizás sea un tema que nos preocupe a todos, nos ocupe a todos, que es justamente el estrés postraumático que lleva este proceso, digamos, evolutivo de la humanidad, este proceso pandémico, que también se produce muchas veces en los procesos de posguerra. O sea, luego de una guerra, luego de un proceso de muerte, de un proceso de miedo fóbico, aparecen los procesos postraumáticos. Los procesos que a partir de eso, situaciones traumáticas, nos da la posibilidad de autocurarnos y de encontrar de alguna manera el proceso evolutivo a partir de ese trauma o de esa situación que nos obliga el cielo a pasar. Evolucionamos a partir de las crisis. Crisis son oportunidades. Y a veces estos procesos que estamos pasando, de estos famosos aspectos de Saturno-Urano, nos obliga a dar una forma nueva a nuestras conductas de vida, a nuestros procesos de conceptos generales de la humanidad. Por eso quería hablar justamente de este movimiento de Quirón, que es el gran sanador, es el que nos da la posibilidad de curar nuestras propias heridas, nuestros propios miedos, nuestras propias alternativas que tienen que ver con las heridas del alma y las heridas físicas, en la constelación de Aries. O sea, cada vez que Quirón, el gran sanador, entraba en Aries, siempre había un proceso que fue en el año 1920, después de la Primera Guerra Mundial, que han dejado unas secuelas postraumáticas a través de la guerra, lo que fue en la década del 70, 1970, después de la guerra de Vietnam, nos ha quedado un proceso de secuelas postraumáticas, pero que también nos han enseñado a vivir o a conceptualizar la vida desde un lugar mucho más amplio en lo que hace a la conciencia. Por eso empezó la pandemia en Capricornio, o sea, sabemos muy bien, Saturno, Plutón, Júpiter en Capricornio, con Marte en Piscis en contacto con Neptuno. O sea, como este proceso, digamos, de guerra, este proceso que nos tenemos que enfrentar a nuestras propias sombras, nuestras propias limitaciones y adaptarnos a un nuevo proceso evolutivo, este contacto primero de los planetas en Capricornio el año pasado que empezó, que dio forma a un nuevo estilo de vida y que dura y va a durar en el tiempo, evidentemente, porque todo lo que empieza en Capricornio dura en el tiempo, así que tenemos que estar preparados para los procesos que vienen en lo que hace a la parte duradera, con Marte, que es la infección, contacto con Neptuno. Neptuno son las masas, es la pandemia es lo masivo, en la constelación de Piscis, que tiene que ver con lo oceánico. Habíamos hablado que Neptuno es lo oceánico, Neptuno está muy fuerte ahora en la constelación de Piscis, producto de que está en los centros superiores. Piscis tiene que ver con la glándula pineal y pituitaria, que son los centros superiores, está sumamente activada. O sea, las glándulas que nos ligan con el universo están activas. Por lo tanto, si la energía no va para arriba, va para abajo. Si no elevamos el pensamiento y comprendemos lo que está pasando y curamos nuestras propias heridas, lo que se puede producir es una disociación y un proceso postraumático a través de estos procesos de muerte. Muerte quiere decir los procesos de cambio, muerte de un ciclo, muerte de un concepto mental y una nueva forma de encarar nuestra vida. Podemos, digamos, deteriorar nuestra energía, pero por eso digo siempre, lo importante es elevar el pensamiento, activar las glándulas que están abiertas al universo, que tienen que ver con energía de Neptuno en Piscis, que se liga con la coronaria, con el entrecejo, y desde ese lugar conectarnos con lo eterno siendo, o sea, trascender el caos, o sea, trascender todo lo que necesariamente tenemos que pasar desde el punto de vista humano. Por eso este Quirón funciona en Aries. No se olviden que Aries tiene que ver con Marte, la guerra, ¿no? Con nuestros propios estímulos o pulsiones destructivas o constructivas. Funciona como una especie de chamán.
yo siempre digo que Quirón, que está ligado justamente con el sanador herido, funciona en estos tiempos postraumáticos y lo que puede llegar a venir como un proceso de curación, o sea, es como un chamán que nos orienta, que nos autocura, pero que todo proceso chamánico es un proceso en el cual tenemos que enfrentarnos y entrar en nuestra propia parte oscura en la conciencia para poder obviamente iluminar y comprender. Si no nos quedamos en lo oscuro, nos quedamos en ese túnel, en ese proceso chamánico y podemos desorientar de alguna manera nuestra vida, nuestra conciencia. Por este movimiento del Sol en Aries, que empieza ya el 20, ya habíamos hablado en el video anterior de lo que puede ser el tema de las Pascuas y lo que es el significado de las festividades pascuales, que a veces coinciden con las Pascuas judías, está también el planeta Quirón, vale decir, hay procesos de concientización de estos ciclos postraumáticos, que nos da la posibilidad justamente de autocurarnos, nos da la posibilidad de enfrentarnos con nuestro propio ser. Aries, en la dimensión opuesta a Aries, es Libra, y Libra es el espejo, como siempre digo. Libra tiene que ver con la gente, con los otros. ¿Y cuál es la forma de curarnos o autocurarnos a través de este proceso de muerte y de transformación? Es verse reflejado en nosotros. Por eso las Pascuas, junto con Quirón, en esa oposición Sol-Luna, o sea, en la Pascua de Resurrección, resucitar, es justamente trascender los miedos, trascender la muerte de nuestra sensación de finitud, y no del eterno siendo que somos, un yo eterno que es Aries. O sea, vernos reflejado en el otro es el quir de la balanza con Quirón que nos está en Aries, hablando, estimulando que la verdadera vida, la verdadera resurrección es vernos en nosotros y desde ese lugar iluminar y ser iluminados. Por eso es tan trascendente esta festividad pascual, este ingreso del Sol en Aries, que nos estimula justamente a autocurarnos. Este movimiento de Quirón en Aries funciona como un proceso chamánico. Toda esta gran conjunción que se da también en Piscis nos estimula a activar la concientización del dolor, pero también a conectarnos con procesos pacifistas, o sea, como que van a notar ustedes que hay una necesidad, hay una tendencia a unirnos y buscar la paz, buscar a través de estos procesos chamánicos, transformaciones, o estos procesos, yo digo, de estrés postraumáticos, de encontrar un estímulo pasivo, un estímulo en el cual nos conecte con nuestra alma, con nuestro ser. Por lo tanto, el otro, o el vecino, o las relaciones, van a necesitar un concepto contenedor, pisciano, un concepto psíquico, sensible, imaginativo y creativo. Pero también se producen situaciones en el cielo que nos estimulan a reorganizar nuestros pensamientos. Fíjense en lo interesante que tanto Mercurio, Neptuno y Venus, que tienen que ver con nuestra vida personal, afectiva, está en este momento en una tensión, o sea, en lo que se llama una cuadratura, en un cuadrado con Marte en Géminis. Eso puede producir desde algún lugar algún tipo de enfrentamiento verbal. Van a notar que este Marte en Géminis es la guerra, es la acción, es el miedo pulsado hacia la necesidad de expresar a través de la palabra una situación punzante. Y a veces darnos cuenta de que a partir de esos enfrentamientos, producto de que Marte, Géminis, Marte la acción, Géminis la palabra, está en una tensión con la generalidad del mundo, o sea, con Piscis, con Mercurio y con Neptuno en Piscis, indicando muchas veces que hay mucha bruma, o que puede ocurrir en los medios de comunicación, o lo que nos están transmitiendo, nos están comunicando, alguna situación que nos vamos a dar cuenta que son mentiras, que muchas veces la palabra mental, la palabra, se disocia muchas veces con la imaginación, o a veces hay procesos de bruma, o sea, informaciones que pueden llegar a ser falsas, y a veces intoxican muchas veces esa información falsa la mente de lo colectivo. O sea, hay que tener mucha atención y estar muy centrado, porque las informaciones colectivas a través de la comunicación, a través de las ideas, puede llegar a ser
muy brumosas para digamos, la mente colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las informaciones que estamos o que vamos a incorporar muchas veces son muy diluidas o son muy ligadas a fantasías o a mentiras que salen a la luz, pero con violencia. Van a notar en los congresos o en la política o en lo colectivo que va a haber mucha agresión verbal, pero también sale a la superficie mentiras que hay que estar muy atento para no estar involucrado en situaciones que no son reales. O sea, lo importante de esta tensión de Marte, que por otro lado transita sobre el nodo negativo, positivo, que nos está indagando, el nodo positivo es lo que tenemos que integrar, nos está pulsando hacia una armonización de nuestra comunicación y nuestra concientización de lo comunal. Pero que tenemos que enfrentarnos con esta tensión mental colectiva que puede llegar a ser abrumativa, puede llegar a ser mentiras o procesos, como yo decía anteriormente, que disocian la realidad que estamos pasando con una realidad colectiva. Mucha atención en estos tiempos con las informaciones que nos pueden transmitir, mucha atención con alternativas que no son reales. Por eso es muy importante estar alineados con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ubicarnos en la vida y no ser presa de informaciones falsas y no guiarnos por una violencia verbal que no nos corresponde. Por eso nos estimula a estar bien con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra gente y no entrar muchas veces a tener una tensión verbal innecesaria. No se olviden que Marte en Géminis da dos alternativas: o la tensión verbal o la agresión a partir de nuestras palabras, o la ejecución, Marte, a partir de un pensamiento organizado. Espero que sea para ese pensamiento organizado y no para la disociación, digamos, de ideas. Tenemos también, in eternum siempre, esta cuadratura de Saturno con Urano. Por un lado, Saturno da la forma y Urano es lo nuevo. O sea, estamos hablando de que Urano en Tauro nos está trayendo cambios climáticos, pero también esos cambios climáticos llevan a estos procesos, está ligado a dar forma a lo nuevo, a una nueva forma dimensional de estar en una seguridad material o alimentaria. Está trayendo este Urano la necesidad de lo nuevo en Tauro. Tauro es un signo, acuérdense, de tierra que es la materia, es la alimentación. Y Urano ahí está indagando sobre nuevas técnicas alimenticias, en cuadratura con Saturno en Acuario, que es lo nuevo, para colmo, en Acuario. O sea, de a poquito estos procesos de transformación postraumáticos nos llevan a autocurarnos, pero también a dar forma a una nueva conceptualización, digamos, del planeta, a una nueva conceptualización de nuestra alimentación, a nuevas formas técnicas para poder llegar a no destruir el planeta y dar de comer a toda la humanidad. Por eso Urano nos presiona a una evolución, nos presiona a un proceso evolutivo. Y justamente el proceso del COVID tiene que ver con estos cambios climáticos. Por lo tanto, el hombre, que es un animal más que está dentro del planeta, todos procesos evolutivos en la humanidad, muchas veces hace a una desaparición, muchas veces de animales, o a una desaparición del ser humano desde algún lugar. Pero el ser humano tiene una gran capacidad adaptativa, por eso tiene la capacidad de inteligir. No se olviden que estas cuadraturas Piscis-Géminis se dan en signos inteligentes, o sea, habíamos dicho que los signos mutables tenían que ver con la inteligencia, los impulsivos tienen que ver con la acción y los fijos con el amor. En este caso se da en los cuadrados, en Piscis-Virgo, que son signos de inteligencia, o sea, están ligados con nuestros hemisferios derecho e izquierdo. O sea, el hemisferio izquierdo es la lógica, y el derecho es toda la pulsión sensitiva y psíquica. O sea, lo que está en tensión es no mezclar nuestro psiquismo y disociado con nuestra organización mental, estar siempre alineados con esa energía. Por eso hoy justamente he escuchado una información que este movimiento proteico, o sea, la modificación de la
de la proteína, o sea, de la carne vacuna o de otros animales, se puede modificar genéticamente. Quiere decir que es muy posible que este movimiento de Urano en Tauro hasta el año 2026, finales 2025-2026, nos traiga, a partir de ese momento, una nueva forma de conceptualizada de la alimentación. Vale decir, la carne que consumimos o que algunos consumen y otros no, pero en definitiva la gran mayoría necesita un incremento proteico a través de la energía, digamos, de la carne, o sea, de la proteína. Está habiendo información de que hay todo un proceso químico, todo un proceso investigativo sobre el tema biotecnológico ligado a la proteína animal. Vale decir, como que podemos llegar a ingerir proteínas artificial, que no es artificial en realidad en el futuro. O sea, que la vaca o el animal que podemos ingerir no va a necesitar una mayor, digamos, muerte en eso. O sea, como que se va a evitar la muerte animal a partir de toda una investigación que está saliendo con respecto a la biotecnología vinculada a la alimentación, vinculado también a la proteína animal. Quiere decir que de una célula animal, de una célula, podemos llegar a tener, digamos, un pedazo de carne para poder comer sin necesidad de matar al animal. Esto va a traer justamente, esto hace Urano en Tauro, Tauro es el toro, fíjense en toda la parte proteica, la tierra, las vacas, digamos, las aves, todo lo que tiene que ver con la tierra, va a entrar en un proceso de modificación, ¿no es cierto?, para que haya una mejora climática también en el mundo. Por lo tanto, no se va a necesitar de alguna manera la matanza y estar, digamos, cubriendo espacios terrestres que son innecesarios y son necesarios para el cultivo, para dar más cantidad de, digamos, de alimentación al mundo, que por otro lado viene en un proceso de disminución y ahora ya vamos a ver por qué. Entonces se produce, evidentemente, es una nueva forma de poder crear o cuidar de alguna manera el planeta. Saben ustedes que las vacas, el ganado en general, produce un elemento químico que destruye de alguna manera, a través de sus gases, destruye toda la parte, digamos, de cobertura planetaria, digamos, de atmósfera. La disminución de la matanza, vuelvo a reiterar, de los animales, hace que la atmósfera, digamos, planetaria, empiece como a reordenarse y haya mayor cantidad alimenticia para los seres que habitan en el planeta. Fíjense en la inteligencia del ser humano, la inteligencia extraterrestre, de alguna manera, que traemos, porque nosotros, siempre digo, no somos de la Tierra, somos extraterrestres que a través de una cadena genética nos incorporamos en un mono, adaptado, digamos, a este espacio-tiempo. Pero en realidad, si hablamos de astrología, si vamos a la Luna, si vamos a Marte, si tenemos estas tecnologías, ningún mono, ningún perro puede llegar a tener, digamos, esta capacidad, digamos, de activar a través de lo tecnológico lo que nosotros tenemos como posibilidad de hacer. Entonces, evidentemente no somos de la Tierra, no obstante estamos en la Tierra, pero para cuidarla. Entonces, todos estos procesos, digamos, de Saturno, cuadratura Urano, nos indica dar forma, Saturno en Acuario, lo nuevo, a una nueva tecnología alimenticia. Eso realmente es sumamente importante lo que va a venir. Ya se van a ir enterando con el tiempo, porque se dan en signos fijos, esto necesita tiempo, que va a haber mucha cantidad de espacio libre terrestre para nuevos cultivos que también tienen que ver con la tecnología, ¿no es cierto? Yo me he notado un montón de alternativas para no olvidarme. Por otro lado, la tasa de natalidad, que ha disminuido realmente mucho. ¿Por qué? El año 2020, con esta famosa conjunción Saturno-Plutón-Júpiter en Capricornio, se dio en el signo opuesto a Cáncer y se dio ahora en Acuario, en el signo opuesto a Leo. Los dos signos que tienen que ver con lo conceptivo. Capricornio no es conceptivo, es represivo. Cáncer es conceptivo. O sea, Cáncer sabemos que tiene que ver con la parte ovárica, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con los niños. Entonces hubo un decrecimiento de alguna manera
de la natalidad y lo que va a ser también el decrecimiento de la natalidad. Y muchas veces la muerte justamente por estos procesos postraumáticos a través del virus que aparece justamente por el cambio climático. O sea, hay toda una sincronía, digamos, universal, que aunque parezca dura, es así. Por ahí superpoblación que no se sabe cómo alimentar, pero vienen los procesos nuevos de nuevas tecnologías para una mejor alimentación general en el mundo, pero también una disminución de los procesos natalicios. Entonces, es importante comprender y ver que esta nueva etapa, esta nueva era, porque todos hablamos de la era de Acuario, de la fraternidad y demás, pero nos controla también el exceso, digamos, de natalidad y nos controla, digamos, la concientización del cuidado de la tierra. Por eso estas nuevas tecnologías alimenticias, ahí está el tránsito de Urano, que van a ir apareciendo también en el universo. Y por otro lado, hay yo le había hablado en videos anteriores, me acuerdo, como descubrimientos nuevos en el espacio que se van haciendo. Ahora sabemos que hay una nave que llegó a Marte, otras que van a ir apareciendo, y vamos a ir comprendiendo que no somos los únicos en el universo. Y estos procesos narcisísticos, que tienen que ver con creernos que somos el centro del universo y que solamente nosotros estamos en el infinito, empiezan a desaparecer. Ahí viene justamente este movimiento de Saturno, cuadratura Urano, Saturno en Acuario, oposición a Leo, el narcisismo, o sea, narcisismo que quiere decir sentirnos el centro del universo, dentro de lo colectivo. Obviamente el narcisismo lo tenemos que tener para poder autoafirmarnos, pero en el exceso es una sensación de soledad que aparece justamente, en el cual nos sentimos solos y nos sentimos únicos. Ahora, con estos descubrimientos galácticos, con estos descubrimientos tecnológicos que hay en el universo, nos está hablando de alguna manera que no estamos solos. O sea, como que el proceso narcisístico también general de sentirnos únicos empieza a desaparecer. Y nos hacemos obviamente más humildes. Humildes en el sentido de que no somos los únicos en el sistema. Utilizamos las herramientas nuevas para poder comprender que sin la tecnología alimenticia, sin lo que viene, no podemos sobrevivir a lo que viene. Y ahí vienen los procesos postraumáticos disociantes. Bueno, de decir, bueno, como digo, bajar un poco la cabeza, que el ser humano no es el único y que está dependiendo justamente de una fuerza que nos supera, que son las leyes universales, las 7 leyes básicas universales, en el cual una de ellas es la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto su causa, que es lo que está pasando también en la humanidad, en el planeta, con estos tránsitos trascendentes que hay. Entonces es como para meditar, es como para pensar. También tenemos que ver el tema, nos vamos a dar cuenta de la gran posibilidad terapéutica de poder expresar, a partir de estos tiempos con Marte en Géminis, todas las broncas, los contenidos, las cosas que no pudimos decir o expresar, la podemos, digamos, expresar, pero no a través de una conflictividad externa, sino con nosotros mismos. De poder escribir, de poder sacar todo lo que nos hace mal y expresarlo por la palabra. Acuérdense ustedes, lo que no podemos expresar por la palabra pasa al soma, pasa al cuerpo como un proceso de enfermedad. Entonces es muy importante también, para no identificarnos por los procesos, digamos, que estamos pasando, que son virósicos, virus es un enemigo externo que nos invade, de poder sacar las miasmas, las tensiones, las oscuridades a través de la palabra, a través de lo que podemos expresar, pero que no se transforme en violencia. Había dicho anteriormente que esa cuadratura Marte-Mercurio está ocurriendo y va a ocurrir con el Sol, con el equinoccio que viene a partir del 20 de marzo, que es el inicio del año astral, de no identificarnos con las grandes tensiones o con las grandes situaciones de guerra de palabras que pueden llegar a disociarnos de una realidad, sino poder armonizar todos esos procesos que tienen que ver con la posibilidad de sacar desde lo individual todo y decirlo, expresarlo. Eso nos aleja del virus, nos aleja de lo tóxico, nos aleja de nuestras propias alternativas autodestructivas.
Esto quería yo comunicarles, digamos, es lo que sentía que tenía que expresar, con un poco el seguimiento de lo que fue el último video que tuvo que ver con la luna, con la entrada del sol en la constelación de Aries, de estar atentos y de comprender que todo es evolución. Todos estos procesos, aunque parezcan críticos, son necesarios para dar forma a lo nuevo, a lo diferente, y adaptarnos a una nueva conceptualización de la naturaleza. Adaptarnos a nuevos valores críticos que vienen, o sea, los valores que nosotros teníamos, que yo siempre digo que eran importantes hasta determinado momento, ahora ya no sirven. Inclusive vamos a notar, después del proceso del 2025, cuando ya Urano entre en Géminis y Quirón entre en Tauro, la parte material, o sea, el tema del dinero, o sea, como que es algo totalmente modificable a partir de esos procesos. Y vienen otros valores que es el valor de cuidar nuestra propia casa, nuestro propio planeta. Acuérdense en que ya hay procesos climáticos, hay derritamiento del hielo de los polos, del Ártico, y eso lleva a todo un movimiento de temperatura que hace que estos procesos virósicos, que coinciden con el efecto que le hicimos nosotros al planeta y la causa que estamos recibiendo, nos sirven para meditar lo que viene en el universo y comprender que no somos de este mundo. Jesús decía: yo no soy de este mundo y ustedes tampoco. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esta es una de ellas, pero mientras estemos acá hay que cuidarlo. Por eso todos los procesos, que yo creo que son positivos, vienen para entender la vida que pasamos como un proceso evolutivo infinito. Cuando estemos en otro sistema solar, trascendamos este espacio-tiempo, vamos a estar en otro sistema y ahí también hay otro proceso evolutivo y es infinitamente hasta llegar justamente a la luz. Aún estando en la luz hay una luz mayor. Por eso hay un mantra que dice: yo soy una luz dentro de una luz mayor que me contiene. Mediten, queridos amigos, sobre esto. Yo soy una luz dentro de una luz mayor. Verás la luz, pero nunca llegarás a tocarla. Verás la llama, pero nunca llegarás a tocarla. Siempre hay algo que nos supera y hay algo para comprender. Y en este proceso, que tiene que ver con lo que estamos pasando, es un proceso más de comprensión, un proceso más evolutivo. Y de empezar, vuelvo a reiterar, a curar chamánicamente las heridas postraumáticas que nos dan estas cuadraturas, estos procesos virósicos, estos procesos evolutivos, económicos, financieros y alimenticios fundamentalmente. Pero todo tiene un porqué. Muy bien, queridos amigos, quería informarles esto. Les pediría siempre que se asocien al canal, que toquen la campanita. Para cualquier información ya la tienen automáticamente, y cuanto más seamos, mejor es la posibilidad de ampliar la conciencia. Simplemente esto. Bendiciones. Acuérdense, pongan la atención arriba, en lo más alto de la cabeza, que Neptuno está ahí arriba, que en Piscis, en lo más alto, para no ser presa de informaciones falsas y de tensiones que pueden llegar a aparecer en estos meses, más que nada. El proceso es largo. Saturno, Urano es un proceso largo, empezó en Capricornio, todo esto no termina ahora, sino tiene un ciclo largo en el tiempo. Por eso tenemos que estar lo más armado posible dentro de nuestro interior, en nuestro proceso subjetivo. Muchas gracias, queridos amigos, y bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia.